Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, reflexión, en el que vamos a hablar sobre un tema que me parece interesante reflexionar aquí en YouTube, en el ámbito de la literatura, del conocimiento, de la filosofía, etcétera. Y es concretamente, lo tengo aquí apuntado, leer libros no te hace más inteligente y tener estudios universitarios tampoco. Esta reflexión, esta nota que me he hecho aquí, la tengo anotada desde hace mucho tiempo para comentarla aquí en el canal, porque veo bastante confusión con respecto a las personas que leen libros y las personas que tienen estudios universitarios, cómo son percibidas por los demás. Pues nada, sin más dilación, ¿no? Lo que quería comentar. Leer libros no te hace más inteligente. Esto es lo primero de todo. ¿Por qué? Pues porque para empezar, porque no todos los géneros de libros te hacen más inteligente, es decir, te hace conocer más, ¿no? Otra cuestión sería, ¿qué es la inteligencia?, ¿no? Porque aquí ya habría un concepto incluso filosófico. ¿Qué es la inteligencia y cómo se mide? No me vale eso de medir con coeficiente intelectual, no me refiero a eso, me refiero a inteligencia de capacidad de saber, de tener una cultura general. A ese tipo de inteligencia me refiero. Entonces, ¿los libros de verdad nos hacen tener más cultura? Pues depende del libro. Es que, sinceramente, si obviamente estás todo el día leyendo libros de no ficción, como tengo yo por aquí, por este estante de, yo qué sé, filosofía, historia, política, antropología, psicología, matemática, ciencia, pues a lo mejor sí te hacen más inteligente. Ahora bien, ¿te hace más inteligente leerte una obra de Stephen King o te hace más inteligente leerte la última novela de Carmen Mola? Pues yo sinceramente creo que no. De hecho, conozco muchos lectores, incluso familiares y amigos que han leído toda su vida y que siguen siendo igual de poco inteligentes, por llamarlo de alguna manera. Ya os digo, quiero ser en este vídeo, la verdad, que bastante férreo, ¿no? En este sentido, porque para hablar en claro, conozco personas que se han llevado toda su vida leyendo y que son igual de tontos, en el sentido que son incapaces, por ejemplo, de conocer más allá de su entorno habitual y de, por ejemplo, pues conocer detalles de cultura general de ciertos temas. No digo de mucha profundidad, pero por lo menos saber una mínima noción de cómo funciona el mundo actualmente, los bloques que están ahora mismo enfrentados, ¿no? Ya sabemos, la China con Rusia, Estados Unidos, ¿no? La pelea que hay entre los intereses económicos. Bueno, pues conozco gente que lee libros, que se supone que debe saberlo, porque si lees libros estás como influenciado, ¿no? Estás como predeterminado a saber más, ¿no? Pero sinceramente yo me he encontrado con personas que no. Luego tenemos, esto es el primer caso, las personas que leen mucho pero siguen sin saber prácticamente nada, ¿no? Y siguen siendo, no ignorantes, pero sí con la misma cultura general que antes de empezar a leer, ¿no? Por eso digo, porque si lees solamente en novela, pues es como ver una película, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Leer novelas todo el tiempo significa ver películas y ver series, pero en un formato leído. No hay más, ¿de acuerdo? ¿Que estimula un poco más el cerebro que una película? Vale, pero que el nivel de sabiduría que vas a alcanzar es el mismo. Eso es un tipo de persona. Luego tenemos otro tipo de personas, que son las que no leen nada, pero por circunstancias genéticas, porque eso es clave. La genética en la inteligencia y en la sabiduría y en la creatividad es muy clave. Conozco personas que apenas han leído libros en su vida y que tampoco han ido a la universidad y que son bastante inteligentes y resuelven retos lógicos y son muy habilidosos con las manos. No les pidas a esas personas que te hagan un resumen de las circunstancias que produjeron la Revolución Francesa. No les pides tampoco que te defina lo que significa, yo qué sé, el concepto de voluntad en Nietzsche. No, pero esas personas van a poder en su entorno destacar sobre otras porque, o bien por tema de manualidad, tema de trabajo mental lógico aplicado a un trabajo concreto, va a ser mucho más capaces que otras personas, ¿vale? Y luego tenemos el tercer tipo de personas, que son las que ya van predispuestas genéticamente a tener una sabiduría bastante avanzada, como la que acabo de comentar ahora,
de la persona que no lee libros pero está predispuesta, pues hay personas predispuestas genéticamente y que aparte leen libros, leen muchos libros de todo, y entonces ya ese combo hace que pues tenga una sabiduría general bastante avanzada, una cultura general bastante extensa, sin haber ido incluso a la universidad y sin haber ido incluso al colegio, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, a lo que me refiero, que una persona sin leer nada puede ser más inteligente que una persona que se lleva todo el día leyendo, ¿de acuerdo? No podemos idealizar al acto de la lectura como un acto supraterrenal, un acto con un aura de grandeza, porque no es verdad, porque leer no te hace más inteligente, necesitamos de una estructura cognitiva que viene predeterminada genéticamente con unos genes predispuestos a la sabiduría, a aprender y a dominar distintos campos de conocimiento, no solamente basarte en el tuyo, ¿de acuerdo? Y con eso se nace. Y de eso yo me he dado cuenta. Y luego tenemos la otra cuestión esto en cuanto a la lectura, ¿no? Y luego tenemos la otra cuestión, que es a lo que me refiero, que tener estudios universitarios tampoco te hace más inteligente. Y esto yo me lo he encontrado en la carrera cuando estuve estudiando en la universidad. Yo conocí a personas que, bueno, espero que no vean este vídeo porque entonces le va a molestar, pero bueno, ya hace mucho tiempo de ello. Yo conocí a personas que se sacaron la carrera y que son totalmente ignorantes en todo, menos en el campo en el que se han especializado. Es decir, esas personas probablemente les preguntes por quién es mismamente, dónde están, por ejemplo, la península escandinava, no tienen ni idea. ¿Cuál es la capital de Japón? Tampoco tienen ni idea. Y les digo, el año de la Guerra Civil Española tampoco tienen ni idea. Y el año de la Segunda Guerra Mundial tampoco. Y les digo que me hagan un resumen de, no sé, el holocausto nazi, y solamente saben de Hitler y poco más, y les digo, no sé, cualquier cosa común o quién es el presidente de los Estados Unidos y tampoco me saben decir nada, ¿vale? Entonces, estas personas que se han dedicado a estudiar durante lo que dure un grado universitario, ¿no? 4 o 5 años, les hace eso más inteligente que otras personas, como hemos comentado antes, que no han ido a la universidad y que leen libros de todo tipo y por tanto adquieren un conocimiento y están predispuestos genéticamente a conocer, pues no son más inteligentes para nada. Es que, de hecho, estudiar una carrera simplemente te habilita para desarrollar un puesto de trabajo. Esa pretensión que muchos padres tienen respecto a sus alumnos cuando ven al final las notas a final de trimestre, ¿no? Tanto en la universidad, en el instituto o en el colegio, y el niño ve que ha sacado sobresaliente. Ese niño no necesariamente es más inteligente que otro que haya sacado notable o incluso haya suspendido. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es que solamente hay que fijarnos en las pruebas que nos da la historia. Es que Einstein fue el más retrasado de su clase en aprender ciertas cosas, Mozart también. En fin, muchos genios de la historia, muchos escritores han empezado a escribir más tarde que los demás y luego han dado el sprint, ¿no? Y han dejado a todos los demás por detrás. Por tanto, que una persona en la universidad, en el colegio, en el instituto, en el bachillerato, saque sobresaliente en todo, solamente se está asegurando el padre y él mismo que está haciendo un desarrollo educativo afín a los estándares y a los marcos que la escuela y el sistema educativo impone. Y con esto hablo con conocimiento de causa porque me dedico al ámbito educativo. Entonces, que un alumno saque 10 en todo simplemente no lo hace más inteligente que otro. Simplemente lo hace más capaz para desarrollarse dentro del ámbito limitado, nunca mejor dicho, del ámbito limitado que la escuela propone. Es decir, en la escuela no te van a dejar escribir un libro. En la escuela no vamos a reflexionar filosóficamente, no vamos a ser capaces de encontrar falacias en el discurso, elaborar un discurso, no lo vamos a hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, al no valorarse los temas más importantes que hace a una persona capaz, inteligente y polivalente, no estamos midiendo realmente el grado de inteligencia, estamos midiendo simplemente que sé hacer un trabajo en grupo, sé resolver una ecuación de primer grado y sé que la Tierra da vueltas alrededor del Sol en 365 días.
¿Eso te hace más inteligente? Yo, para mí, no. Para mí, la inteligencia está, está determinada, primero, por un factor genético y segundo, por la capacidad de bucear en ciertos campos de conocimiento donde tener cierta base para construir tu propio concepto de realidad y tu propia, acepción del mundo que te rodea. Para mí, una persona, como digo, me encontré compañeros que salieron de la universidad totalmente tan ignorantes, tal como salieron, excepto que supieron algunas cosas más del ámbito específico que estábamos estudiando. Esas personas seguían sin saber el 100% de la cultura general que un ser humano yo creo que debería de saber en este siglo XXI, una persona formada, y no necesariamente con libros, sino simplemente leyendo cierta información en internet. Por tanto, el hecho de la inteligencia está bastante determinado por los genes, predispuestos por las ganas de saber y aprender, y hay veces que no se puede forzar. Tú, que a lo mejor lees muchos libros, ¿te crees más inteligente que otra persona que no lee? Pues a lo mejor estás equivocado, porque a lo mejor la persona que no lee tiene más capacidad que tú para construir su visión de la realidad y de tener ciertas nociones de ciertos campos de conocimiento que la escuela no te proporciona y que los libros de novela, Stephen King tampoco te proporciona. Que está muy bien, es literatura de calidad, Stephen King, pero que no te va a hacer más inteligente leer libros. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Te va a hacer más inteligente dependiendo del género que leas y dependiendo de la estructura cognitiva tuya previa que te haga enraizar esos conocimientos que tú has elaborado en la lectura para crear tu propia concepción del mundo y tener cierta base de ciertos campos de conocimiento, astronomía, matemática, lenguas, ciencias, literatura, filosofía, lo que queramos, incluso artes plásticas. Es una persona de verdad inteligente, la que no se obceca como los caballos en ir solamente al campo específico al que se han dedicado, sino capaz de abordar cualquier temática, de leer cualquier libro, de comprenderlo y de enraizarlo con el conocimiento previo. Me refiero con esto a que si sabemos la revolución, el paso de la historia en ciertas etapas, mantener cierta relación con lo que ocurre en el presente. Oye, pues lo que está ocurriendo ahora con Rusia y China se parece mucho a lo que ocurrió con la Guerra Fría en el siglo XX. Ese tipo de cosas es a lo que me refiero. Lo mismo con filosofía, etcétera, y lo mismo con literatura. Por tanto, en conclusión, que veo mucha gente confundida, ¿no? en este sentido, y me lo han preguntado, ¿no? A veces, ¿qué opinan las personas que leen muchos libros? Una persona puede ser más inteligente leyendo 0 libros que otra que lee 100 libros, ¿vale? Porque depende mucho de la estructura cognitiva con la que tú vengas al mundo, y eso no se puede cambiar, ¿de acuerdo? Tú te puedes hartar de leer libros, cientos de libros, pero si no hay una predisposición genética previa, no vas a poder aprovechar ese conocimiento. Va a ser información que te pase por los ojos y se te olvide. Por tanto, no te hace más inteligente leer libros, ni 20, ni 30, ni 40, dependerá del género que leas y dependerá de tu posición genética. Y en cuanto a ir a la universidad, no te garantiza ser más inteligente que otra persona, simplemente te garantiza de que te estás limitando a lo que el sistema educativo y a las élites económicas les satisface hacer con los conciudadanos, lo que viene siendo trabajar. Es decir, tú estudias para trabajar, no estudias para saber. ¿De acuerdo? Y eso es el problema que ocurre con el capitalismo y la educación. Por tanto, ir a la universidad no es garantía de saber más, simplemente te especializas en un campo. Pero os puedo decir que las personas más ignorantes que he conocido, las he conocido en la universidad. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, reflexión, crítica, porque veo que había algunos conceptos, ¿cómo decirlo, no? Equivocados en el tema de la lectura. Leer está muy bien como actividad mental porque estimula muchas áreas del cerebro, pero no te hace más inteligente.
porque dependerá, repito, del género y de tu estructura cognitiva y de la capacidad de aprovechar esos aprendizajes que leas en las lecturas. Así que si tenéis cualquier tipo de duda, me la dejáis en los comentarios, pero sobre todo me gustaría escuchar vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo con lo que he dicho? ¿Tenéis la misma percepción que yo? Aquí abajo en los comentarios os voy a esperar. Y nada, os invito por favor, porque me ayuda, a que le deis al like y que os suscribáis. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.